Partamos la comunión con la palabra, la comunión con las escrituras, porque entendemos que comunión con el Padre y con el Hijo deberíamos tener en todo tiempo. Aun cuando estábamos compartiendo la mesa con los hermanos, teníamos comunión con el Padre y con el Hijo. Porque de qué otra forma nos podríamos sentar juntos a la mesa, si no es por el Padre y el Hijo que está en nosotros, ¿sí? Tengamos ahora comunión con las Escrituras, tengamos comunión con la palabra del Señor. Voy a pedirle al hermano Christopher que pueda orar y encomendarnos a la gracia del Señor para que después podamos abrir las Escrituras, partir el pan, como lo hemos hecho hasta este tiempo. Ha sido grato en realidad el poder compartir en las casas. Creo que no ha sido un estorbo para cada uno de nosotros, al contrario, hemos sido bendecidos también. La unidad aún dentro del hogar. Hacemos memoria de nuestros hermanos al principio, de cómo ellos partían el pan dentro de las casas y eran enormemente bendecidos, doctrinados, disciplinados en momentos como los nuestros. Hace poco el Señor nos permitió partir el pan y creo que fue de bendición para todos nosotros. Así que, hermanos, encomendémonos al Señor y después abramos las Escrituras. Amén. Padre amado, en esta hora, Señor, nos encomendamos a tu misericordia, Señor, dándote gracias por tenernos reunidos, Padre, por tenernos en la tarea, Señor, por darnos las fuerzas para continuar nuestro camino, Señor. Dándote las gracias, Señor, por cada cosa que permites en nosotros, Señor. Todas las bendiciones que nos has dado, Padre. Señor, en esta hora también te pedimos, Señor, por cada niño que están acá, Señor. Por cada niño de nuestros hermanos, Señor. Bendícelos, Señor, y prospéralos. Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues hermanos, vamos a tener una comunión con la Escritura y quiero que todos participemos. Por eso es que de alguna manera le pedí también a Christopher que pudiese direccionar bien la cámara. Vamos a tener todos comunión con la Escritura y con la lectura. ¿Mm? Partamos con la segunda epístola del apóstol Pedro, que aquí hay algo que es muy importante mencionarlo antes que comencemos a compartir. No vamos a hacer ningún estudio de las Escrituras, ni ningún análisis teológico, que lo sepan los que nos puedan estar viendo en esta hora. No hacemos estudios bíblicos, sino que esperamos y tenemos la esperanza de que el Señor nos ministre por medio de la palabra del Señor. Y conforme a esto se enderecen nuestros pasos, seamos doctrinados, disciplinados, enseñados en toda palabra, como dice el apóstol Pablo. ¿Mm? Segunda epístola del apóstol Pedro, entonces, en el capítulo 3, en el versículo 15, le damos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es o sea, la paciencia no es para soportar a los niños, la paciencia no es para soportar a la esposa, no es para soportar al esposo, la paciencia no es para soportar el trabajo, no es para ninguna cosa humana ni terrena. La paciencia es para, claro, la paciencia es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo. ¿Quién está escribiendo esto? Pedro lo escribe. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos
no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestras firmezas. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pedro, cómo describe al apóstol Pablo en el verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas. ¿De qué cosa? De la paciencia. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, hay escrituras del apóstol Pablo que son muy difíciles de entender, no imposibles, difíciles de entender. Y esto ha producido en los inconstantes, dice, en algunos que no tienen el entendimiento abierto, producen errores tremendos, doctrinales. Es como lo muestra aquí el mismo apóstol Pedro, cuando dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Por eso es que nos encontramos a veces con una cantidad de errores doctrinales. ¿Se ha dado cuenta usted que muchas veces llegamos a pensar, ¿cómo es posible que puedan seguir doctrinas como esas? ¿Cómo es posible que hombres, mujeres, arrastrados por doctrinas totalmente equivocadas, terminen cometiendo errores tremendos? O avalando incluso pecados entre ellos mismos. Yo he visto, y seguramente ustedes también han visto, cómo hombres avalan el pecado que cometen con las escrituras. Como cuando dicen que nadie me juzgue ni en comida ni en bebida, así que pueden beber lo que quieren. No es problema para ellos beberse una cerveza, un whisky, lo que sea, porque no pueden ser juzgados por comida ni bebida, ni tampoco por alguna fiesta, así que celebran cualquier tipo de fiesta. Las tuercen las escrituras, los inconstantes, los inicuos, los indoctos, como también las otras escrituras, no solo la del apóstol Pablo, pero la tuercen para su propia perdición. Ya, comencemos con las lecturas. El hermano Daniel va a leer el libro de Colosenses, capítulo 2, desde el verso 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Tenemos entonces esta escritura donde el apóstol Pablo, estas escrituras que son difíciles de entender, como dice el apóstol Pedro, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, ¿pero cuándo? Juntamente con él. Allí nos dio vida, juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ayer algo mencionábamos acerca de dos leyes. ¿Se recuerdan los que estuvieron? Algo les mencioné y les dije que hay dos leyes y no son las leyes que vimos hace un tiempo atrás, aquella ley que Dios colocó en el espíritu del hombre. No hablo de esa ley en el espíritu del cual el apóstol Pablo hace referencia cuando dice que él en su mente se deleitaba en la ley de Dios. ¿Ve? O sea, había una ley en la que él se deleitaba pero en su mente, y hay otra ley que está en su cuerpo y que tiene que ver con el pecado mismo. Porque el pecado es una ley. Pero con respecto a los mandamientos, no sé si alguien se recuerda que ayer les hablé acerca de los mandamientos y le hablé de esa ley y que hay dos leyes.
Y hay una ley que siempre ha estado en el corazón de Dios, y hay una ley que también fue establecida por medio de Moisés. Entonces va a ser bueno que hoy veamos cómo aparecen o cómo van tomando forma o carácter estas dos leyes en la vida del hombre y qué significado tienen para la iglesia en este tiempo. ¿Sí? Entonces hay muchos que piensan que lo que Jesucristo clavó en la cruz del Calvario fue la ley. Cuando hablan del acta de los decretos, algunos piensan que fue la ley que fue clavada allí en la cruz, pero en realidad no fue la ley. Algunos llegan a decir que la ley fue abolida, que fue terminada, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo en algún momento llega a decir. Pero también se nos habla a nosotros como hijos de Dios en este tiempo, como la iglesia del Señor, que los mandamientos no nos son gravosos. Entonces, ¿qué veíamos ayer? Que por qué razón estaba la definición de pecado en la vida de un hombre si no había ley. Según nuestro entendimiento, ¿cuándo aparece la ley? Aparece en el tiempo de Moisés, ¿cierto? Allí es establecida la ley y se da a conocer la ley. El apóstol Pablo dice que si él no conociera la ley, tampoco conocería que él es un pecador. O sea, jamás se habría dado cuenta de lo que es y qué fue lo que transgredió si la ley no hubiese aparecido. Porque ¿en qué momento usted se da cuenta que eso es mentiroso? Cuando la ley le dice que usted no debe mentir. Cuando la ley le enseña qué es lo que es una mentira. Porque antes de la ley, ¿quién se lo iba a enseñar? El hombre podía mentir, ¿y eso qué significaba en la vida de él? Nada. Pero aparece la ley y le dice, la mentira te condena, la mentira no es correcto, no debes mentir. Entonces allí aparece en la vida de un hombre la manifestación de pecado. Pero ayer veíamos que tenemos en Génesis, creo que algo le mencioné, la hermana Jessica, a ver si nos puede leer en Génesis capítulo 3. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces ya tenemos el conocimiento del mal en el hombre. O sea, ¿cómo puede el hombre enterarse de que ha hecho mal? Si no hay una ley que al principio le diga que aquello no es correcto. Sin ley no hay pecado. ¿Lo entienden eso? Sin ley es imposible que haya pecado. Y si no hay pecado, ¿por qué razón hay sacrificio y hay remisión? Porque vemos a Dios vistiendo al hombre con túnicas de pieles. Y para poder vestir al hombre de túnicas de pieles, ¿qué se tuvo que producir? Para que Dios le hiciera al hombre túnicas de pieles. ¿Qué creen ustedes que pasó? No, pues, ¿de dónde habrá sacado esas túnicas de pieles? Hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio. ¿Y para qué? ¿Un sacrificio para qué? ¿Ve? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, aquí aparece por primera vez en los hombres un sacrificio en favor de los hombres. ¿Lo entienden? Vemos a Abel sacrificando a una de sus ovejas, las más gordas, ¿se recuerdan? Y lo vemos haciendo un sacrificio. ¿Quién le enseñó a Abel de que un cordero, una oveja, era para remisión de pecado y buscó, no entre las cualquiera, sino que buscó la primogénito, el primero del rebaño y buscó la más gorda?
¿Y por qué buscó la más gorda? Ayer se los decía, porque la grasa, hermanos, del animal representa el pecado. Y por eso es que en la ley o en los estatutos sacrificiales se separaba la grasa del animal. Porque esa era la condición del hombre. El pecado debiera estar separado del hombre. Y la grasa se quemaba aparte, fuera del buey. La grasa representa el pecado. ¿Y qué es lo que hizo? Abel quemó toda la grasa, buscó lo más gordo, ¿ve? Y lo colocó allí en el altar. ¿Serán casualidades? ¿Qué creen ustedes? ¿O Dios ya habría estado enseñando algo? Yo creo que sí, ¿cierto? Claro que sí. Busquemos rápidamente en el libro de Números, capítulo 8, el verso 17. El hermano Samuel lo va a leer. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto. Los santifiqué para mí. Estaba claro entonces en esta ordenanza que todo primogénito era de Dios. ¿Quién le enseñó eso entonces a Abel? Dios algo estaba enseñando antes de que se manifestara en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, la ley escrita allí en esas tablas. Pero la ley ya estaba desde un principio. Y es lo que queremos ver hoy, que hay dos tipos de leyes. Hay una ley divina, o si alguien quiere llamarlo de otra forma, hay una ley moral y hay una ley sacrificial, o ¿qué otro nombre podríamos darle? Una ley ceremonial. Tenemos la ley divina de Dios, que son para nuestra conducta, y que si las quebrantamos seguramente nos vamos a meter en problemas como se metió Adán. Adán tuvo un mandamiento. ¿Y cuál fue? El día que comiereis del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Es así la palabra? ¿Y qué hizo Adán? Transgredió. Pero si no hay ley, ¿por qué hay pecado? Y si no hay ley, ¿por qué hay transgresión? Entonces, ¿por qué la Escritura dice que el pecado entró por un hombre? ¿Ve? El pecado entró por un hombre. ¿O no? Entonces había ley. La paga del pecado es, ¿y cuál fue la palabra para Adán? Morirás. ¿Y Adán murió? ¿Y físicamente murió? ¿Cómo murió entonces? Se separó de Dios. Eso es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces Adán pecó y su mujer también pecó. No solo fue una falta como algunos piensan. No solo fue el hecho de que no había ley, no había pecado, ellos no pueden ser condenados. No, ellos murieron y fueron separados de Dios. Y en ese cuidado Dios los tomó, los apartó y los vistió. ¿Por qué? Porque sabían que la única forma en que ellos se volviesen a Dios era por medio de un sacrificio. Y el sacrificio lo hizo Dios. El primer sacrificio, ¿ve? Y le dio túnicas de piel. Y hubo derramamiento de sangre para poder vestir a Adán y Eva, que estaban separados de Dios. ¿Ven? ¿Vamos entendiendo hasta allí o no? Romanos capítulo 5. Hermano Cristian. Romanos capítulo 5, el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tengamos otra lectura en Éxodo capítulo 31. La hermana Natalia lea el verso 18 del capítulo 31. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. Partamos entonces ordenándonos con estas dos leyes. Tenemos en el monte Sinaí a Dios escribiendo con su propio dedo
la ley. ¿Y se las dio a quién? Eso es lo que dice aquí, ¿cierto? ¿Y dio a quién? A Moisés se la dio. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Vamos a Deuteronomio, capítulo 5, versículo 22. La hermana Graciela. Estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego y de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Hay una ley que fue escrita para Moisés. Y hay una ley que fue dada solo para nosotros, para la congregación. Y es lo que ayer les decía. Que toda la escritura fue escrita por hombres de alguna manera, los profetas. Así fue traspasada la escritura. O así fue traspasada la palabra de Dios. Para todos los tiempos y también para nosotros. Por medio de hombres, por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, los discípulos. ¿Ve? Pero aquí hay una palabra y hay una ley que fue dada directa de Dios a la congregación. Nadie más la dio, sino que Dios mismo declaró estas palabras. Estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte. A toda la congregación Dios habló estas palabras en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Entendemos claro? Pasémonos al capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10. El verso 1, se los leo. En aquel tiempo el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás al lado del arca. ¿Ah? En el arca misma. Quería saber si estaban atentos o no. En el arca. E hice un arca de madera, de acacia, y labré 2 tablas de piedra, como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio el Señor. ¿Entendemos hasta allí? ¿Vamos entendiendo? Hasta aquí llevamos una sola ley. Hasta el momento. La ley que se le dio a Moisés es la misma ley que se le dio en el monte a la congregación, la cual le dijo Dios que la volviera a escribir, y que él mismo la escribió, ¿se recuerdan? La volvió a escribir en otras tablas y la metió ¿dónde? Dentro del arca. En el arca. ¿Sí? Ni al lado, ni arriba, no. En el arca. ¿Ya? Vamos al capítulo 31 de Deuteronomio. 31 verso 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a ¿quién? Los levitas, que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo ¿dónde? Al lado del arca. O sea, no dentro del arca, sino que al lado del arca. Entonces, ¿será la misma ley? Está la ley, la cual Dios escribió con su mano y que es inquebrantable. Nadie puede quebrantar la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. La ley que por lo demás muchos dicen que fue abolida y que esa ley ya fue exterminada y que para los hijos de Dios ya no está tal ley. No es tan así. No es tan certero ni correcto aquellos que dicen que la ley fue clavada allí en la cruz del Calvario. Todo lo contrario. Lo que se clavaron allí fueron deudas, actas de decretos, deudas que a nosotros nos condenaban. Levítico, capítulo 1,
la hermana Jessica va a leer el verso 1. Llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Cómo es posible que haya expiación? Si la Escritura dice que por un hombre entró el pecado y también por uno la vida. La Escritura, leímos al principio lo que el apóstol Pablo decía, que nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Nosotros entendemos que con la ofrenda de Jesucristo, la única ofrenda que quitó el pecado del hombre, la única ofrenda que exterminó con el pecado, como decían Colosenses, y despojando a los principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz y clavando el acta de los decretos que nos era contraria. Y antes de eso, ¿cómo es posible que hubiese expiación de pecado? Para expiación suya, dice. En Hebreos, ¿qué dice? Que la sangre de los machos cabríos, de los toros, de los bueyes, no quitaron el pecado. Ninguna sangre de estos animales quitó algún pecado. ¿Y cómo es posible que haya expiación entonces? Todos decimos que con la sangre de Cristo todos fueron alcanzados, aún los del antiguo tiempo. Pero ¿cómo fueron expiados en el antiguo tiempo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué Moisés estaba en el monte de la transfiguración si aún Cristo no había derramado su sangre? Pero ¿dónde estaba Moisés? ¿En qué lugar estaba? ¿Por qué razón aparece? ¿Por qué hay remisión de pecado en aquel tiempo? ¿Cómo es posible que Moisés y que Elías llegasen a estar en esa condición para después enviar el mensaje o estar junto con Jesús en el monte de la transfiguración? ¿Se recuerdan ustedes de esa aparición? ¿Sabe lo que pasaba? Es que cada vez que había un sacrificio, cada vez que había derramamiento de sangre, que al final entendemos que todas aquellas cosas eran figuras de lo verdadero, sombra solamente de lo que algún día habría de venir, pero aún así, cuando un hombre ofrecía sacrificio por sus pecados, lo que se estaba haciendo, se estaba colocando aquello por expiación. Entonces Cristo veía aquel sacrificio y decía: yo pago. ¿Logran entender eso? Era como una cuenta que se abría en beneficio de los hombres. Se les perdonaban los pecados, pero sí que se acercaban con la ofrenda correcta. La ofrenda correcta. Por eso es que Caín no se podía acercar con un tomate a pedir perdón por sus pecados. La ofrenda tenía que ser correcta y Abel trajo la ofrenda correcta delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se produce? De que en el tiempo del tabernáculo, en el tiempo del sacrificio y de todos los derramamientos de sangre que hubieron antes de nuestro Señor Jesucristo, se presentaban aquellas ofrendas y Dios decía: estos están presentando ofrenda por sus pecados, acéptelo, yo lo pago después, póngalo a mi cuenta. Y comenzó el acta de los decretos a crecer. Y se comenzó a abrir una cuenta y una deuda tremenda. Es como lo que hacemos nosotros en este tiempo. Voy a tratar de mostrarlo humanamente. Usted se trae cualquier aparato y no lo paga. Lo paga después, pero ya comienza a disfrutar de las cosas antes de la paga. Pues con ese sacrificio lo que se estaba haciendo era algo parecido, algo similar. Era una sombra. La Escritura dice que a la sombra de Pedro algunos se sanaban. Solo con la sombra de Pedro, ¿se recuerdan de esa Escritura? En los libros de los Hechos,
pero algún día tenía que pagarse la deuda. Y allí viene nuestro Señor Jesucristo, cancela toda la deuda, clava el acta de los decretos que nos era contraria, porque el hombre estaba acumulando deudas. Pedía perdón por sus pecados, y estaba constantemente, y una vez al año, ¿se recuerdan? El sacerdote estaba allí intercediendo por todo un pueblo, y los hombres, cuando se encontraban falta y sabían que habían pecado delante de Dios, se acercaban con el sacrificio, y Dios decía, pónganlo a mi cuenta. Bueno, nuestro Señor Jesucristo vino y canceló toda la deuda. ¿Qué le quiero mostrar? Que hay una ley, hermanos, hay una ley que es divina y que muestra el carácter de Dios. Y hay una ley sacrificial o una ley ceremonial. Y así es como se divide aún en nuestros tiempos, porque la ley de Dios, que en un principio vino a nosotros, y pongan atención en esto, que hay una ley que en nosotros vino a mostrarnos que éramos pecadores, también vino otra ley que fue sacrificial y que nos redimió. ¿Lo logran ver eso? ¿Logran entenderlo? Está la ley de Dios y que habla de los 10 mandamientos de Dios, y está la ley del sacrificio, donde Cristo es quien se derrama por cada uno de nosotros.